¿Vas bien, chiquitito? Luego venimos otra vez a la tarde, ¿vale? Cuando todo parece torcerse, cuando el caos se instala en mi cabeza, cuando la confusión me desorienta y no sé hacia dónde ir, me asomo siempre a este lugar donde la línea azul me devuelve el equilibrio. Colgado de la línea azul, resisto las embestidas del destino. Y mientras observo la línea, no siempre azul, a veces ni siquiera visible, pasan las personas acarreando sus historias. Me pregunto qué hay más allá de la imagen con la que nos defendemos. Y mientras lo hago, pasa el tiempo y pasa la vida. Parto en un viaje en busca de la claridad entre tanta confusión, en busca de algunas certezas a las que aferrarme ante la inseguridad permanente. Quiero encontrar el cofre del tesoro que guarda el secreto de la línea azul. Yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene la playa. Esa línea, ese punto de horizonte. Es como un viaje al infinito, porque ahí no hay construcciones, no hay montañas, no hay ningún objeto que te marque el final del espacio. La mitad de la Tierra sí está acotada, la otra mitad de la Tierra está para soñar, ¿no? Hubo un tiempo en el que los sueños no eran necesarios para continuar. Con estar era suficiente. Todavía no hacía falta ser. Se cogía la vida a manos llenas, sin vacíos, sin líneas rotas, sin grietas en el pensamiento por las que pudiera escapar la confianza. La fuerza arrasadora de lo inmediato no contemplaba los sueños, esa maravillosa e ingeniosa invención de nuestra debilidad para suavizar la aspereza de lo real. Los sueños, espacios de seguridad donde tomar aire antes de continuar, un camino de duda continua. Pero es peligroso quedarse a vivir en los sueños. Fuera, el tiempo no se detiene, y el movimiento cuya lógica no llego a descifrar me zarandea lanzándome de ningún sitio a ninguna parte. Intento parar, respirar hondo y corregir los errores, pero es inútil. El fluir continuo del tiempo hace efímero el instante nada más nacer. Y cada día, una sucesión de pequeñas muertes seguidas de inmediatos nacimientos conforman una vida extraña donde lo fugaz se apodera de todo, empujado por la urgencia del tiempo. Y de repente ya no soy un niño. De repente
ya no soy joven. De repente ha pasado media vida. Y de repente, sorpresa, empiezo a entender algo. Intuyo que la clave de todo está en el ritmo, en fluir acompasado con el movimiento de la vida, la sincronía. Porque somos nada enfrentados al tiempo. Así que acepto mi pequeñez y sin metas lejanas, prosigo mi camino impulsado por la duda. Pensamos que las cosas son inamovibles, ¿no? Y a mí no me cabía de pequeño en la cabeza esto, ¿no? Que estuviera todo construido, el paseo marítimo hecho. Claro, el paseo marítimo era todo un camino de tierra que se prolongaba así como una especie de montecillo bajo, así con matojos, muchas lagartijas y muchos escarabajos. Estábamos todo el día cazando lagartijas y escarabajos. Y luego la playa, que no había nadie en la playa. En pleno mes de julio de agosto, allí delante de casa de Titi, estábamos 3 familias, 4 familias. Los domingos bajaba alguna gente, no toda Almería. Bajaba gente, pero la gente bajaba en lo que va desde, digamos, la primera zona del paseo marítimo. ¿Qué te vino a la cabeza cuando te llamé para charlar de esto? ¿Cómo te sentiste? Me hizo sentir viejo. Muy viejo. Porque la imagen que se me vino es que no tiene nada, pero nada que ver con esto, ¿no? Pero nada. Es otro mundo, otro país, otro lugar, otro sitio, no tiene nada que ver. Me abro camino en la oscuridad y al fin encuentro la luz que me descubre la evidencia. Estoy solo. Estamos solos. Es un avance saberlo. Sobrevivo al recuerdo y la extrañeza se convierte en una forma de vida. Porque casi nada queda de lo que pensé eterno. Solo la arena y el mar me conectan frágilmente con un pasado mucho más remoto de lo que pensaba. ¿Dónde ha quedado aquel plan de vida perfecto, tejido en los largos silencios adolescentes de las tardes inmóviles? El futuro ha llegado y todo parece un error. Empiezo a sospechar que la vida es un malentendido continuo, solo descubierto al final del recorrido.
te ibas quitando los zapatos desde que bajabas del autobús. O sea, ya era la sensación de ir corriendo. Yo me acuerdo que íbamos corriendo y tocar el agua y dejar las cosas. Y lo primero era meterse en el agua. Hoy toca lucha con la ola. Y eso, y nos pasamos el día entero luchando con la ola y era divertidísimo. Era una de las cosas más chulas de todo el verano cuando venían mis primos y rogaba porque hiciese viento y hubiese olas grandes. Era acabar baldao porque te habían revolcado la ola 500 veces, habías tragado agua, salías con el bañador lleno de piedra y de arena. Muy chiquitito, me acuerdo de los ahogadillos de mi hermano y de lo buenas que estaban las piedras del rompeolas cuando las chupaba. Que era una cosa que todavía a mis 58 años lo tengo todavía grabado aquí. Cuando era pequeña sí me encantaba. Me encantaban esas aguas de la orilla. Yo hacía... Yo tengo la imagen de mi madre a media mañana tirándome las peritas estas típicas de Almería pequeñas, tirándome, porque yo no quería salir del agua. Venga, mañana más que tienes que comer algo, ¡fum! Y me tiraba las peras al agua y el sabor, coger la pera, el sabor de la pera y la sal del mar. Esa sensación de decir, ¡ay, Dios mío, yo es que aquí ya me quiero quedar! O sea, era una sensación, pues, del sitio de recreo. Nosotros le llamábamos nuestra playa, como si fuera nuestra. Tenéis a mi playa, tenéis a nuestra playa. Porque, ¿sabes? Cruzabas y ya estabas ahí. Era nuestra playa y era nuestro cachito. Nos bañábamos siempre, digamos, en el mismo cachito. No nos movíamos en realidad de 20 metros. Nos íbamos a correr por aquí y por allá, pero siempre nos bañábamos, siempre en el mismo sitio. Nos sabíamos de memoria el sitio. Cuando se movía la marea y tal, hacía los agujeros en el mismo sitio, ¿sabes? Tenía los bancos de arena, los tenía siempre en el mismo sitio. Era nuestra playa. El mundo era nuestro. El mundo era mío. Conocido, seguro, previsible. Donde los días pasaban impulsados por una sucesión de momentos perfectos que nada presagiaban de lo que vendría después. Y así empezó el malentendido. Un día, sin previo aviso, a traición, como la caída de una bomba en tiempos de paz, estalló en pedazos el mundo prometido por mi infancia. Un mal giro del destino y una ausencia irreparable me dejó a la intemperie. Perdido, paralizado, ya nada de lo anterior parecía valer. Me sentí estafado y supe que el mundo ya no era mío,
Media vida ha pasado para aceptarlo. Y ahora vuelvo a esos momentos únicos y perfectos y pienso que quizás no fueron el inicio de una gran estafa. Quizás construyeron el muro de contención para no ser destruido irremediablemente bajo el peso brutal de una vida que no mide su fuerza. No lo sé, pero después de todo, aquí estoy. Y sigo avanzando. Yo mi infancia fue como la tuya también, absolutamente feliz. Absolutamente feliz. Y sí, pues el tiempo no existía. Los años eran larguísimos, los días eran larguísimos, pero larguísimos porque yo no me planteaba, no te planteabas ni que empezaba e iba a terminar, ¿no? No era el día a día más puro y absoluto, ¿no? Es verdad, siempre. Es que estábamos siempre jugando, ¿no? También nos encantaba jugar a expediciones, como si estuviéramos en la selva amazónica, o las películas de Tarzán, ¿no? En la selva, hacer expediciones, ¿no? Entonces nos juntábamos y nos metíamos sobre todo por la vega. Jugábamos mucho a batallones galácticos. Hacíamos unas guerras tremendas y nos matábamos y nos apuntábamos y nos destruíamos y aparecíamos al lado, ¿no? Sí, claro. Luego estábamos allí, ¿no? No teníamos nada, ¿no? Al principio no teníamos ni balón de fútbol, porque nos lo echaban los reyes, pero lo perdíamos o lo pinchábamos a la semana, ¿no? Y pues nada, hacíamos un balón de fútbol con una piedra y le metíamos papel y luego trapo y lo atábamos, más o menos, y con eso pues ya teníamos un balón. Todo lo que conlleva eso, toda la libertad que te da jugar en un sitio donde no hay nada, pero tienes todo. Lo tienes absolutamente todo, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Carreras en la arena con besugos jorobados. Cangrejos supersónicos se dirigen a Marte. El mar sabe a vainilla en los cubos naranjas. Elefantes tumbados en hamacas toman el sol sin crema protectora. Barcos buenos salvan a los peces que no saben nadar. Vuelo rasante de vacas violetas con bikinis de lunares rojos. Piratas en barcos de papel con cañones de plastilina y balas de mermelada. Una trucha feucha no quiere lucha y se va a la ducha un poco pachucha. Estrellas de bajo consumo alumbran a la luna que hace tortillas para las niñas. Luna, lunera, casca de bebé, debajo de mi cama está mi cena. Si teníamos alguna noción de tiempo. Un poco la comida porque había que comer y la cena porque había que cenar y ¡niño! En verano, pues a las 8:30 a las 9, mi madre nos pegaba a gritos, llegábamos ahí, ya nos tenía preparados los bocatas de mortadela y esa era la cena. Pero la noción la marcaba la familia.
Vamos, la marcaban tus padres porque tenían que comer, acostarte y que yo sí tenía que trabajar. Tenías que recoger todo con tus padres y ir corriendo al autobús a donde tu padre tenía aparcado el coche, que era a tomar viento, porque no había, ya te digo, ni paseo marítimo ni nada. Y entonces pues ya te ibas otra vez a la realidad cruda, rambla para arriba, a tu casa. Cámbiate, no ten cuidado con la arena, no pongas perdido, en fin, las cosas de las madres. Era como el volver a la realidad. ¿Y qué sensación era esa, la de la vuelta? Un día de playa era como un triunfo, ¿no? Entonces el volver a tu casa era pues, una derrota. El fin de la infancia borró del mapa el país de mis maravillas. Desaparecieron los caminos fáciles por los que había transitado hasta ese momento. Y comencé la senda sinuosa y complicada que diseñaron las ruinas de mis certezas infantiles. Ya no era el rey del mundo, el sol ya no giraba a mi alrededor. Y las derrotas comenzaron a llegar. Las más devastadoras llegaban por no hacer, por no apostar, por no intentar. Oportunidades perdidas que amontonaban tristeza. Ahora ya no tengo miedo a la derrota, ese promocionado método de aprendizaje vital al que no le tengo ningún aprecio. No temo a la aventura del descubrimiento y asumo el riesgo de encontrar monstruos en vez de tesoros. Solo hay algo a lo que temo de verdad: las puñaladas del destino que dejan boquetes en el alma. Se pueden taponar con una materia hecha de olvido, instinto de supervivencia y amor. Pero siempre quedan poros que amenazan filtraciones. Pero no sé por qué hay malo, es que no lo entiendo. Un día vimos el periódico y decía que unos chicos habían atacado unos países y entonces que habían matado a 36, 2 personas y que a uno le habían cortado la cabeza. Y no me gustó nada, por eso no me gusta leer el periódico. Me gustaría que no hubiese pobres ni malos. Bueno, si no hubiese malo, no hubiese pobre. Cuando yo estaba mogollona por algo de joven, yo me cogía mi toalla y me iba a la playa. Cuando quería llorar me iba a la playa. Como si las olas del mar se llevaran lo malo y todo te parece como menos grave, todo te parece como más bonito. Aunque tengas los miles de problemas en el mundo, te dan igual, porque la sensación del mar siempre es como que te quita la ansiedad. Incluso los días que son desapacibles, con viento, ir sola corriendo por allí es una gozada, porque es un momento que como que te abstraes, te vas.
corro y huyo de los malos rollos, de la rutina, de la tristeza, del estrés. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que esas cosas son más lentas que tú? Evidentemente, los malos rollos son mucho más lentos que mis piernas. Y puedo dejarlo muy, muy atrás. Si bien lo pensamos, nuestro día a día está lleno de victorias. A menudo pasan desapercibidas, acalladas por el ruido de las grandes ambiciones o aplastadas por la idea del sufrimiento inevitable con la que crecimos. Pero son las discretas victorias cotidianas las que construyen el sutil andamiaje que nos sostiene cuando el suelo se mueve bajo nuestros pies. ¿Qué haríamos sin los leves, pequeños gestos diarios que abren compuertas cuando la vida se atasca? ¿Qué haríamos sin las pequeñas victorias que me empujan a levantarme cada mañana? ¿Dónde estaría yo ahora sin la risa que ahuyenta el miedo y diluye el futuro? ¿Dónde estaría sin la escafandra por la que circula el aire puro, atesorado durante la infancia? Es una bendición el que yo viva como vivo, porque tengo 97 años y disfruto de la vida una barbaridad. El último viernes de mes los reúno a todos los hijos, con sus mujeres, ¿eh? Y lo pasamos bomba. Comemos y bebemos y cantamos y hacemos lo que queremos. Estoy contenta y estoy alegre de verlos a todos. Por ellos no, ni pido dinero, ni rango, ni fama, ni nada de nada. Nada más ser buenos. Si es lo mejor del mundo. Si es que duermes a gusto, duermes a pierna suelta. Cuando por fin soy capaz de saltar el muro de ansiedad y miedo que me robaba las vistas al mar de mi refugio inútil, descubro un mundo nuevo donde las victorias no solo son las deslumbrantes, no solo son las que me hicieron creer como las importantes. Me acerco a la línea azul y descubro las cosas mínimas que frenan la enorme incertidumbre. Descubro los momentos pequeños que siembran de obstáculos el avance del desasosiego. Victorias apenas perceptibles que me hablan al oído y me tranquilizan. Hay victorias inéditas y todavía vacilantes, que todavía están por llegar.
Victorias trabajadas y peleadas hasta el final. Elegantes e inapelables, hermosas y contundentes. Victorias de cortejo de pavo real y victorias, bueno, victorias, sin clasificar. Exultantes, apasionadas. Victorias tan emocionantes como inciertas. Victorias imposibles. Victorias imaginadas. Soñadas. Hay victorias por tierra, mar y aire. Victorias intensas y agradecidas, únicas e intransferibles. Y también existen las victorias grandes, sublimes, las victorias eternas. Es que no me lo puedo creer yo muchas veces. Y Dios mío, si es que no me lo creo. 8 hijos, con 8 partos, con un aborto malísimo, 3 operaciones a vida o muerte, milagrosas que ya haya salido. Porque yo digo, Dios mío, si tantas veces he estado en la puerta y no me has querido, ¿qué es lo que me falta por hacer aquí en este mundo todavía? Pues mira, estar contenta siempre, ser positiva en todo, nunca jamás quejarme de nada. Y eso me hace ser feliz, ser feliz. Ser o estar. Los dos verbos que tanto me han confundido. Ser. Feliz. Ser feliz. Juntas suenan bien, pero nunca las pude unir. No casaban, no encajaban, o simplemente no supe hacerlo. Tenía 12 años cuando empecé a escapar de mi presente, persiguiendo desesperadamente la magia y los tesoros que me traería un futuro que nunca llegaba, que nunca llegó como lo imaginaba. Estar feliz, estar feliz. Dos palabras que se entienden, se compenetran, se quieren. Son seguras, sólidas, porque solo dependen del presente. Ahora, con 55 años, ya soy capaz de juntarlas con cierta frecuencia. Pero antes, al despedirme de la infancia, aposté a todo o nada el ser feliz. Perdí y me ahogué en la nada oscura. Pero la luz del cine vino a mi rescate. Toda la noche de verano íbamos al cine. Porque en el Zapillo había cuatro cines de verano que ponían sesión doble. Y las terrazas estaban llenas, estaba toda la chiquillería ahí metida. Toda la chiquillería. Siempre había un crío ahí con un cubo cantando "Vendo orange y gaseosa fresca". Se llamaba Dux, que la hacían en Almería. Antes de que empezara la película, ponían cancioncillas con anuncios. La de Leo Dan, te he prometido que te he de olvidar,
Cuando la ponían ya era el delirio, ¿no? Nos poníamos todos... ¡ah! Todos los veranos ponían las mismas películas, tío. Las de Tarzán las repetían todos los años. Las de Fantomas, todos los años. Nos sabíamos de memoria, nos pasamos genial, era un descojono el cine. En fin, todas, las repetían todas, pero me daba igual. El cine me convertía en invulnerable, en invencible. Me bastaban un par de horas para conquistar el mundo, viajar a la luna o explorar el misterioso fondo del mar. Y siempre con final feliz asegurado. Pero de tanto vivir vidas ajenas, confundí el cine con la vida. Cuando acabaron los tiros y las carreras, descubrí nuevos mundos que explorar. You're not giving yourself a chance. Don't fight it. Relax. Me resguardé en amores imaginados, amores bellos, idílicos. Salvajes y apasionados. Pero en cambio, la vida real se componía de tiempos muertos, sumados a tiempos muertos, a los que seguían tiempos muertos. Solo muy de tarde en tarde, sucedía algo que rompía aquel desesperante transcurrir de la nada. Es que el ratoncito Pérez es mágico. También creo que existe también en la edad de los dientes. Es como un anda que recoge los dientes también. Como si le ayudara también al ratoncito Pérez a recoger los dientes. ¿Antes trabajan juntos? A lo mejor sí, no sé. Coge los dientes de los niños para hacer su casita. Hay un cuento que dice que los dientes los utiliza para construir un castillo, su casa. ¿Y tú crees que existe ese castillo? No sé, yo creo que sí, me imagino. Porque si no, ¿para qué utiliza los dientes? Para coleccionarlos. Bueno, a lo mejor para eso, no sé. En mi infancia he hecho en falta la sensación de sorpresa, el asombro. Recuperaría la espontaneidad, el no pensar en las consecuencias de tu acto demasiado, el ser natural simplemente. De las historias estas infantiles, de esta libertad de poder hacer lo que te dé la gana, de pensar lo que te dé la gana, la verdad es que lo perdemos. Ahora tienes que sopesar más tus palabras, tus actuaciones, no sé, o hacemos que sea así. Mágico. Pero crecemos y la magia pierde nitidez y gana confusión. Se emborrona al contacto con la razón y se debilita ante las dudas. Atrás queda el reino de las cosas imposibles que siempre eran posibles. Un reino solo convertido en extraordinario
cuando nos alejamos de él. Mágico. Allí la magia me pertenecía, compañera inseparable que evitaba cualquier vacío en mi mundo sin fisuras. Progresivamente o de golpe, con alboroto o en silencio, la magia se va perdiendo en el laberinto de la razón y sus preguntas. Me pregunto qué es lo que queda de esa magia cuando somos adultos. Quizás nada. Pero sí creo que hay otra magia, aunque distinta. Ya no nos pertenece. Está ahí fuera, convertida en espectáculo, seducción, sensibilidad, misterio, curiosidad o lo que sea. Pero ya no explica la vida. Sabemos que hay truco, aunque no adivinemos cuál es. Y ya no tenemos ratones Pérez para esquivar los vacíos de una existencia extraña e imprevisible. Aquella antigua magia que justificaba todo, ya solo podemos tomarla prestada de nuestros hijos. Los Reyes este año le adelantaron los regalos a mi primo porque se iba a Suiza. Dejaron una nota diciendo que era algo único y todos alucinamos. Yo quería ser médica. Bombero, astronauta. Azafata lo primero. Y luego también quería ser periodista. Abogado de animales. Sheriff. Yo quería ser músico. Me gustaría ser cantante. Sheriff. Y a lo mejor también actriz. También quería ser ciclista. Escritor. Yo quería ser arqueóloga. Muchas cosas. Al final, somos lo que podemos. Somos lo que queda cuando la imaginación descansa. Entonces nos descubrimos solos en el campo de batalla. Seguir avanzando es lo que queda. Con los ojos muy abiertos para apreciar la belleza y reconocer el peligro. Para encontrar una senda transitable en un amasijo de contradicciones, incomprensiones y confusión. Laberinto de momentos únicos y secretos inconfesables. Risas de menos y lágrimas de más. Promesas cumplidas y tesoros encontrados. Rehenes de una felicidad imaginada. Ocupas de corazones desprevenidos, aumentando su botín de risas robadas. Amores quemados entre hermosos retales de felicidad. Bombas de belleza que nos salvan de la mediocridad.
hasta que ya, con las suelas desgastadas, llega el armisticio entre la risa y la angustia. Por fin respiro sin reparar en que lo hago. Suelto lastre. La nave se equilibra. Y ya sin temor, voy en busca de otros mundos. Finalmente no soy sheriff, astronauta o domador de leones, pero lo fui. Juro que lo fui. No me arrepiento de nada, yo asumo la vida que llevo, ¿no? He despreciado muchísimas oportunidades, pero yo creo que la vida se construye a base de eso, ¿no? No busco recuperar la esencia de la infancia. Creo que voy asumiendo por ahora bien las distintas etapas de mi vida. Y, hombre, echo de menos cosas, pero echo de menos cosas de mi infancia, echo de menos cosas de mi juventud. Y, por otra parte, no echo de menos nada. Ahora mismo me encuentro muy bien. Pues cuando nos reunimos todas estamos bien y todo eso, pero luego todas se quejan más. Yo digo, chicas, no os quejaros, no os quejaros. Si lo pasamos también cuando estamos juntas, déjate de quejaros. Tengo grabado lo que me dijo mi padre con 80 y tantos años, y es cierto. Me dijo mi padre, joder, si es que yo alguna vez todavía pienso que voy a salir por la puerta y le voy a pegar una pata a un balón y voy a salir y digo, ay papá, ¿qué cosas tienes? Dijo, mira, estás tú con la cabeza, ¿qué cosas? Mi padre tenía la cabeza perfectamente. Y me cogió, me metió en una habitación y me dijo, María del Mar, lo peor de todo es que la mente nunca envejece. La mente no envejece. Cuerpo, mente y tiempo. 3 actores para una historia de la que ya sabemos el desenlace. Gana la batalla el tiempo. Siempre gana. La intriga está en cómo llegaremos al final del cuento. Ya he recorrido más de la mitad del camino. Mi cuerpo ya vivió sus mejores tiempos, pero a mi mente aún le quedan mundos nuevos que explorar. No sé qué pasará si llega el momento en el que un abismo se abra entre mi cuerpo y mi mente. No sé qué pasará si el cuerpo se queda varado en la orilla. Pero me gusta pensar que entonces la imaginación vendrá al rescate para dinamitar los muros que el tiempo levanta ante nosotros, para darnos la llave maestra de cuantos mundos queramos soñar. Y así,
Cuando el tiempo haga vacilar mis piernas, caminaré con las manos para ver el mundo del revés. De momento, sigo avanzando apoyándome en la fuerza de la memoria, el armazón sobre el que los recuerdos conforman nuestra identidad. Los recuerdos que tienden puentes para salvar los vacíos de estupor abiertos por el tiempo y por la vida. O homem que caminhar sempre vai chegar em algum lugar que nasce o sol, o caminho que vai dizer se é pra correr ou pra caminhar. Había muchas cuquinas. La playa para mí no era la Cuquinas arena. que, así un La poco playa para mí con la era mano, la metías la arena. mano. El ir a la playa era un día de fiesta, porque Almería no tenía reconocida la playa como parte de la ciudad. Nosotros vivíamos lo del mar, entonces es que jugábamos, era como un parque, además infinito, porque tenía todo el horizonte para nosotros, donde solamente se veía pues barcas de barco entrando y saliendo. Veía los barcos de pesca y decía, ay madre mía, y se sacan pesca, pero si un día sacan un tesoro. Pensaba en esas cosas. Sí, yo me imaginaba que había un mundo desconocido dentro del mar. Entraba y directamente me metía y hasta Se que turnaban, madre una vez venían las sobrinas. Las sobrinas se quedaban para la feria, Pues era sacar lo que el les gustaba, coco. ellas venían para la feria. Estábamos todo el día en el agua, pero todo el día, vamos, todo el día. A mí no me enseñó nadie nada de eso. Tengo recuerdos de ir con mis hermanas con un flotador, de esos de forma de pato antiguos, que te metías en la cabeza y ibas a agarrar al pato y esperar a que viniera mi padre a bañarse, porque era mi padre que me iba a quitar el flotador y irme un poquito más para adentro con él. Bueno, para mí nada era como de segunda. A mí lo que me gustaba era bucear. Claro. Volaba un montón. Y bucear ya con gafas, ni te digo, vamos. Y con tubo, porque lo del tubo fue un descubrimiento, ¿eh? Eso de poder tirarte toda la mañana ahí mirando para abajo, eso era genial, ¿no? Es que en el mar puedes ver los peces y las conchas, pero en la piscina te puedes tirar de bomba más bien. Una dependencia tan absoluta de un montón de cosas. Yo que respiras, disfrutar un buen Nosotros metíamos miedo a las hermanas pequeñas. Bañarse de noche, una sensación mágica. Porque el mar, el cielo negro, el mar negro, no sabes lo que hay debajo. Eso, vamos, las noches de luna llena en Almería era baño obligado. El otro día por la noche me bañé en el mar y
el agua estaba muy buena. ¿Y se veían peces? Sí, mucho. Bueno, no, quizás no, porque los peces están durmiendo a esa hora, porque nos vayamos a las 11. ¿Y a qué hora se duermen los peces? No sé, a lo mejor más pronto. Pero los que están al fondo casi no duermen. Pescábamos, y sobre todo mis hermanos. Era todas las tardes bajaban a pescar porque estaba la playa llena de lenguados y de pulpos. Los pescaban a nado y vivos me los traían. El mismo bañador salía. Ir a la playa Debajo del agua. Tú ya sabes que yo ya no me baño, ¿no? Mi relación ha cambiado porque ya no puedo tomar el sol, el sol me molesta, no estoy cómodo en la playa. Me jode eso de ir con... Siempre he odiado... ¿Qué coño eso de ir con silla a la playa y tal? Es que eso... Nosotros íbamos sin nada, hasta lo de echarse crema, ¿no? Nos parecía de guiris, ¿no? Estos guiris, joder, tanto el puto día echándose un aceite que huele a coco, ¿no? Eso nos acercábamos, nos acercábamos. Bueno, acercarse. Bajaban las extranjeras en bikini y se bajaban los del campo que estaban aquí con su... y se sentaban al lado, La playa vacía, nosotros, dos extranjeras en bikinis de aquella época, ¿no? Y los tíos ahí al lado. Cuando construyeron la residencia de ancianos, a mediados de los 60, era tremendo. Los gritos que pegaba el encargado, ¡me cago en la puta! Porque se descuidaba y estaban los albañiles ahí en la carretera mirando, o los más descarados sentados al lado de la guiri, ¿no? Era tremendo, vamos. Y aunque parezca mentira, el verano se acaba. Se apuran los últimos juegos sobre la arena todavía cálida, que conserva ecos de las risas, la despreocupación y la emoción del verano ya pasado. Llega el momento de guardar hasta el año siguiente las palas, los rastrillos y los cubos llenos de conchas y piedras que tan especiales nos parecieron. Hasta que llega un verano en el que ya no te interesa ni el cubo, ni la pala, ni las piedras, y se quedan sepultados en el caos del trastero. En ese momento, no sospechamos que aunque tras un verano llegarán miles más, después de la infancia ya no habrá otra. A menudo la infancia se da la fuga de manera sigilosa, casi imperceptible, a través de las primeras grietas abiertas por la duda, con sus primeras incursiones en nuestro mundo lleno de certezas incontestables. Y para cuando te quieres dar cuenta, otro mundo desconocido empieza para ti. I
acuerdo cuando yo me desarrollé, ya con 12 años, ya cuando empezaron, ya eres una mujer, ya no eres una niña. Ya para todo, ya eso era para todo, para ir a la playa, para ir al colegio, para ir con los amigos, con las amigas, ya era una mujer, ya la infancia empezó a diluirse ahí ya. Ya ahí empieza el cuento a ser menos bonito. ¿Y cuáles eran esas cosas menos bonitas? Pues el temor que te infundaban como mujer, pues uy, cuidado con los niños. Claro, sí, mi primera novieta era alemana, una alemana. Ella se llamaba Dogest. Y no hablaba papa de francés ni de español ni de nada. Nos entendíamos perfectísimamente, no había un problema. Oh, con unos bikinis de vértigo, de verdad. Una cosa, había una discoteca súper cutre en el Zapillo, pues ahí iríamos 2 o 3 veces, porque era lo que nos daba el presupuesto, pues una vez a la semana. Y luego pelábamos la pava, más que en la playa, porque en la playa tenía de arena, nos veníamos para acá, para los campitos entre las esas. Eso. Oh. Pero también hay quien pierde la infancia de manera brutal, arrebatada de cuajo por hechos irreversibles. Todo salta por los aires y la explosión instala un zumbido permanente en los oídos que no deja descifrar las claves que susurra el fluir del tiempo para guiarte en un mundo de repente hostil, de repente ajeno. Intentas volver a tu mundo seguro. Pero ya no queda nadie. No quiero crecer porque cuando soy pequeña, pues puedo jugar un montón. Cuando soy mayor, pues a lo mejor juego menos porque estoy más cansada. A mí me gusta celebrar los cumples, pero lo que no quiero es cumplir años. Se acabó la fiesta y comienzas a vagar por ahí en busca de otra donde seas bien recibido. Yo me resistí todo lo que pude a ser mayor. Y además los mayores me parecían pesadísimos, joder. Era mucho más divertido jugar al fútbol con los niños pequeños que ponerse a tontear. A mí me gusta fulanito y a mí me gusta menganito y no sé qué. Y le has tocado el culo y no le has tocado el culo. Después, claro, ya pues te vas haciendo mayor y ya le toca el culo y está encantado. Yo pensaba en ser feliz, yo creo. Nada más. Pensaba que la cosa iba a ser mucho más fácil. Creo que la felicidad está en un día a día apacible junto a la gente que quiere. Ya está, no es más. Cuando vienen mis hijos, de que ¿cómo estarás cansada? Y yo digo, no, estoy contenta y estoy alegre de verlos a todos y todo. Para mí cada día es un regalo porque tú me dirás, además poder disfrutar del día.
me puedo considerar feliz por ratos. Feliz por ratos, pero no es la felicidad continua de aquella época. Hay historias como pasar, comer un día con los amigos en Rodalquilar, o, ¿sabes? O irte un fin de semana aquí, o irte a un cine. A mí, los momentos, tío. O sea, los momentos, ¿no? Me llaman por teléfono. Abuela, soy Fernando, desde Denver. Y digo, hijo de mi alma, pero acordarte de mí desde ahí, desde donde estás. Pues claro, abuela, que te quiero mucho, ¿qué tal? Eso me hace feliz, todavía estoy disfrutando de la vida. Para hacer lo que a mí me gustaría hacer, tendría que romper con muchas cosas que no quiero romper. Es la jodida realidad de la vida de adulto, ¿no? Nos hacemos viejos. Quizás empezamos a comprender un poco de qué va esto. De verdad que sí, ¿eh? Es tremendo esto, ¿no? Empezar con esta edad a entender las cosas, tremendo. Nos resignamos más. Sí comprendemos muchas cosas que antes no comprendíamos, pero no lo sé. No lo sé, yo creo que lo teníamos más claro cuando éramos chicos. Incluso me sigue pareciendo ahora que vea que me quedan 2 pelados para cumplir 60, ¿no? Se acerca el final del viaje que emprendí en busca del secreto que esconde la línea azul. Una línea trazada durante la infancia, dibujada por afectos inquebrantables y un presente perfecto hecho con juegos de magia que confundí con promesas de una vida que no existe. Me sentí estafado. No entendí que la línea azul no era para quedarse en ella. No entendí que todas aquellas primeras veces de la infancia, que la percepción limpia del mundo y las conexiones mágicas con las personas que me acompañaron, estaban tejiendo la red de seguridad invisible para el salto al vacío del trapecista intentando atrapar la vida. La línea azul es la huella imborrable de mi memoria, sólido amarre al mundo que no entendía, cuando la deriva me llevaba a flotar en ningún sitio. Con el silencio ocupándolo todo. La infancia se va para siempre. Pero también para siempre queda la memoria que salvaguarda nuestra extrema fragilidad. De aquí al final, ahora que se alarga mi pasado y se acorta el futuro, confío en la línea azul. Si es capaz de sostener barcos de miles de toneladas, ¿cómo no va a poder sostener unas cuantas penas, alegrías, errores, amores, pérdidas, vanidades y descubrimientos de unos seres diminutos como yo? Quiero imaginar que imperceptiblemente la vejez se encontrará con la infancia cuando la percepción del futuro se diluya y solo importe el siguiente minuto de mi existencia. Para entonces, solo espero serenidad y planes para el día siguiente.
Hombre, yo quiero hacer muchísimas cosas. Si pudiera ponerme a hacer cosas, voy a cumplir 60, yo creo que llegaría a los 105, 110 y seguirían ocurriéndoseme cosas. Pues a mí me gustaría hacer la ruta de la seda, así, o sea, me encantaría hacerla. Y la voy a hacer además, o sea, es que tardaré 1 año, 2 años, 10 años, pero yo creo que hay que estar en movimiento, vamos, hay que estar en movimiento. Mientras se pueda, yo adelante, no me paro. Yo estoy siempre en el presente. ¿Cómo voy a pensar en el futuro si yo no sé si llegaré o no llegaré? Es que el futuro en sí es un vértigo, ¿no? O sea, voy a ir hacia adelante y es como que ¿dónde estaré yo o cómo va a evolucionar eso, ¿no? Te puedes meter en el agua o aunque no puedes respirar, pero sí puedes salir un momentito a respirar y después puedes seguir viendo las cosas que hay dentro del mar. Quiero que mi jubilación, mi ancianidad, sea tranquila, apacible, por ahí por el paseo marítimo, cuando lo alargue más todavía. Bueno, aunque quizás lo mismo no necesito ya que sea tan largo. Yo sigo sorprendiéndome. No entiendo a la gente que da las cosas por hechas, ¿no? Que las cosas son así porque son así y tienen que ser así. ¿O cómo se llama eso que se va así? Así, queda así primero, pero no va así, va así es así. Y tiene 4 ruedas. Bueno, 2 o 4, no me acuerdo. Y hace. ¡Sí, un patinete! Hay gente que está muy segura de sus cosas. Yo no. Mejor ser consciente de ello y llevarlo bien, pues yo no estoy seguro de nada y cada vez menos. Pero bueno, lo llevo bien. Sé que hay cosas que ya sé. Yo quiero tener una plaza en la residencia del Zapillo, en Los Viejos, que se llama aquí de toda la vida. Y mi hija que vaya a visitarme, a llevarme bombones y a llevarme revistas y a llevarme libros. Y a contarme cómo es su vida. Yo lo que no pienso en el pasado, ¿eh? A mí la nostalgia me parece una gilipollez, ¿no? A partir de los 15, 16 años, me daba la sensación de que estaba perdiendo muchas cosas. Y en esa época sí tuve mucha nostalgia de mi época infantil. Ahora me acuerdo con mucho cariño. Y me acuerdo como una cosa vivida y que por suerte la viví, ¿no? Un día vi un pez así de grande y me asusté, bueno, un poco. Y otros eran así de chiquiticos. Y eran muy bonitos, eran de diferentes colores, porque me llevaba las gafas de bucear. Ya de mayor yo me veo claramente viviendo en un barco, entre puertos, playas, fondeados, navegando. Pues que estaré abuelete y vejete y a lo mejor tengo que entrar en el barco con el calladillo, pero no sé, con 80 años en tu velerito por ahí, por el medio del Mediterráneo, por el Atlántico, navegando. Morirme con el mar como nací con el mar. Pero no consigo acostumbrarme a nada y la sensación que tengo en el cuerpo era la misma que tenía hace 25 años, que estaba así como de paso, ¿no? Me resulta extraño, ¿no? Estar aquí.
Un balón en el aire me transporta a rincones de mi memoria, a menudo frecuentados en busca de refugio. Rincones llenos de momentos infinitos, perfectos y ligeros, en los que crecí flotando libre del lastre del pasado y de la amenaza del futuro. Constantes en mis primeros años, más escasos e imperfectos después, preciosas y raras joyas más tarde. Ahora, tras años persiguiendo continuos y eternos fogonazos con los que hilar la vida, me someto a la evidencia. Me inclino ante el tiempo y, subido en la cresta de su ola, me dejo llevar sin oponer resistencia al viento. Y ya en manos del gigante que me zarandea, me adelanto a la derrota y me rindo sin condiciones. Pierdo la guerra, pero reconquisto la calma. De nuevo, puedo pasar cualquier tarde de verano observando el trajín de las hormigas, preparando el invierno, mientras el tiempo pasa de largo. I'm the one for you and you're for me. Ooh, yeah, yeah. I'm as happy as a monkey in a tree. I could cope with stormy weather as long as we're together. You're the silver lining to any dark cloud. If I'm feeling blue, I just take one look at you. My heart skips a beat and I sing out loud. Yeah, yeah. I'm the one for you and you're for me. Ooh, yeah, yeah. I'm as happy as a monkey in a tree. And when we're out walking, I feel just like a king. We're two birds of a feather, we gotta stick together, you and me forever. Yeah, yeah. I'm the one for you and you're for me. Ooh, yeah, yeah. I'm as happy as a monkey in a tree.